Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos nuevamente al estudio de la Biblia en esta mañana, martes 21 de julio. Estamos aquí nuevamente dándole gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tempranito en la mañana sacar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos que necesitamos toda la ayuda que Dios nos pueda dar para poder vencer a un enemigo que lo que quiere es destruirnos. Y por eso estamos aquí en esta mañana. En matinal reflejemos a Jesús para el 21 de julio. Reflejemos a Jesús para el 21 de julio. Dice así: se necesita el poder del Espíritu en el tiempo del fin, porque el Espíritu Santo os enseñará. Lucas 12:12. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora y por la pluma de viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Pero es la vida de Cristo en el alma, es el activo principio del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. El amor de Cristo es la fuerza y potencia de todo mensaje que para Dios haya salido alguna vez de labios humanos. Un día tras otro pasa a la eternidad, llevándonos siempre más cerca del fin del tiempo de gracia. Como nunca antes debemos orar para que el Espíritu Santo nos sea concedido en mayor abundancia, y debemos esperar que su influencia santificadora sea sentida por los obreros, para que aquellos por quienes trabajen sepan que han estado con Jesús y han aprendido de Él. Necesitamos clarividencia espiritual para poder ver los designios del enemigo y proclamar el peligro como fieles centinelas. Necesitamos poder de lo alto para poder comprender hasta dónde puedan comprenderlo la mente humana, los grandes temas del cristianismo y sus principios abarcantes. Dice aquí, voy a leerlo otra vez: necesitamos poder de lo alto para poder comprender hasta donde pueda comprenderlos la mente humana, los grandes temas del cristianismo y sus principios abarcantes. Los que están bajo la influencia del Espíritu de Dios no serán fanáticos, sino serenos y firmes, libres de extravagancias en pensamientos, palabras o acciones. En medio de la confusión de doctrinas engañosas, el Espíritu de Dios será una guía y escudo para aquellos que no hayan resistido las evidencias de la verdad y hayan acallado toda otra voz que la de aquel que es la verdad. Estamos viviendo en los postreros días, cuando se aceptan y creen errores del carácter más engañoso, al par que se descarta la verdad. El Señor tendrá tanto a los predicadores como a la gente por responsable de la luz que resplandece sobre su senda. Nos llama a trabajar diligentemente para juntar las joyas de verdad y ponerlas en el marco del Evangelio. Han de resplandecer con toda su divina belleza en las tinieblas morales del mundo. Esto no puede lograrse sin la ayuda del Espíritu Santo, pero con esta ayuda podemos hacerlo todo. Cuando estamos dotados del Espíritu, nos asimos por la fe del poder infinito. Nada se pierde de lo que proviene de Dios. El Salvador del mundo manda sus mensajes al alma para que disipen las tinieblas del error. La obra del Espíritu es inconmensurable, grande. De esta fuente recibe el obrero de Dios poder y eficiencia. Han salido muchas falsas enseñanzas, falsas teorías, engaños satánicos, que lo único que quiere es hacer Satanás es que nosotros no vayamos a Cristo, que nos sintamos tan alejados, que nos sintamos tan bien como estamos y llegar a pensar que no necesitamos ir a Cristo.
Nos creamos santos, nos creamos buenos, nos creamos mejores que todos. Y por ende no necesitamos el arrepentimiento, no necesitamos ir a Cristo. O pensemos que Cristo nos ama tanto que no importa lo que hagamos. Al final, Él nos ama tanto que nos va a salvar y nos va a purificar y vamos a vivir por Él eternamente. Porque Dios no destruye a lo que ama. Y Satanás se ríe cuando nosotros pensamos que somos tan pecadores que no podemos ir a Cristo porque no nos oye. O que nos ama tanto que yo puedo hacer lo que yo quiera y al final como quiera me va a salvar. El Espíritu Santo nos ayude a poder discernir la verdad del error. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de venir ante tu presencia para pedirte ayuda, para pedirte perdón, para pedirte fortaleza, para que limpies nuestro corazón, nuestra mente, hagas un espíritu nuevo dentro de nosotros, para poder estudiar tu palabra. Por favor, que no sea un hombre que hable, un hombre pecador, inmerecedero, sino que sea tu Santo Espíritu que tome el lugar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. Damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana tempranito, martes, estar aquí para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Ayer me dijeron que parece que Facebook no le gusta estos temas porque hay personas que tratan de conectarse y Facebook como que los tumba, los corta, no los deja conectarse. Pero eso es así. Si yo estuviese enseñando sensacionalismo, si yo estuviese enseñando sentimentalismo, lo que yo pienso, porque el problema es que hoy en día la gente dice lo que yo entiendo de la Biblia es lo que es la verdad. Y es lo que yo entiendo, lo que tú tienes que aceptar. Y eso es el error. Nosotros no podemos enseñar lo que yo entiendo de la Biblia. Por eso es que estamos estudiando estas lecciones. Por eso es que estas lecciones están preparadas para utilizar la Biblia conjunto con el espíritu de profecía para mostrar que no es lo que nosotros entendemos, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Estamos estudiando el tercer trimestre del año 2026, de julio a septiembre. La lección, el título general de la lección es Caminando con Jesús, un caminar más cerca de Dios a través del camino a Cristo, el libro que estamos estudiando en este trimestre. Estamos en la lección número 4 para el 25 de julio que lleva por título La confesión. Hemos hablado acerca de la misericordia de Dios, hemos hablado acerca de confesar y perdonar, hemos hablado acerca de que para yo tener o recibir la misericordia de Dios, yo tengo que alejarme del pecado, tengo que buscar hacer el bien. Si yo quiero ser perdonado, yo tengo que perdonar, porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Y en esta mañana vamos al día número 3, al estudio número 3 de la lección de esta semana, que lleva por título Específico y sincero. Específico y sincero. Nosotros debemos hablar más de Cristo que del pecado. La gente sensacionalista, sentimentalista, que dicen que tienen la verdad porque ellos han estudiado por su cuenta, no confían en hombres, no dependen de hombres, no solamente dependen de Dios, de ellos mismos.
lo único que hablan es acerca del pecado, pecado, todo el tiempo hablando de pecado, de pecado, de pecado. Todo el tiempo hablando de Satanás, del diablo, todo el tiempo mencionando ese nombre y hablando del pecado. Y todo el tiempo están juzgando, condenando, pero en ningún momento hablan del amor de Cristo. No pueden hablar del amor de Cristo, no pueden hablar de la misericordia de Dios, no pueden hablar de la paciencia de Dios, porque si hablan del amor de Cristo, de la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, se les cae. No es que estamos diciendo que debemos hablar solamente del amor de Dios y no llamar el pecado por su nombre. Hay que llamar el pecado por su nombre. Hay que llamar el pecado por su nombre. Hay que predicar que tenemos que tener la lucha contra el pecado y vencerla. Hay que predicar que hay que arrepentirse, o sea, que hay que aceptar el llamado arrepentimiento, que hay que confesar el pecado, que el pecado que debe ser sincero, que debemos pedir un espíritu nuevo, un corazón limpio. Sí, tenemos que hacer eso. Pero todo eso tiene que predicarse bajo el centro que es Cristo Jesús. El centro. Cristo Jesús, el centro. Y Cristo dijo, yo no vine a condenar, sino a salvar. Y el mensaje de nosotros no es para condenar, es para salvar. Para salvar. Y yo para predicar un mensaje de salvación, yo no tengo que basar ese mensaje, ese evangelio, mencionando el nombre de ese personaje que es enemigo de Cristo y siempre estando hablando del pecado, pecado, pecado. No. El mensaje de salvación, bienvenida hermana Hilda, es para decirle a hermana Hilda, mira, si somos pecadores y podemos caer y vamos a caer en el pecado, pero hay uno que nos quiere ayudar, nos quiere levantar, nos quiere dar fortaleza para que cuando caigamos en el pecado nos acordemos que hay uno que está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para levantarnos. Así como levantó a Pedro del lodo, como lo sacó de esa agua que lo estaba ahogando por su vanagloria, cuando lo sacó del lodo por haberlo negado 3 veces, ese mismo está hoy dispuesto, disponible, con sus brazos extendidos para sacarnos del lodo del pecado que nos está acabando cada día. ¿Qué pecados deben confesarse públicamente y cuáles deben confesarse solo a Dios? En el libro de Salmos, capítulo 32:5. ¿Qué pecados es para yo confesar públicamente y qué pecados solamente son para confesar a Dios? 32:5 de Salmos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué pecado se confiesa a Dios? El pecado que nadie sabe. Ese pecado secreto que está acabando con tu paz mental, con mi paz mental, que me está dando, que todo el tiempo me está diciendo eres un malvado, un inicuo, un pecador, un maldito. Todo el tiempo Satanás está ahí acusando. Ese pecado específico tiene que confesarse a Dios. Solo a Dios. Nadie más tiene que saber de ese pecado. Mateo 5, versículos 23 y 24. Ahora fíjense. El pecado que se le confiesa a Dios únicamente es ese pecado secreto que está acabando con nosotros. Pero ¿cuál es el pecado que yo debo confesar públicamente? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El pecado que se confiesa a Dios es el secreto, pero aquel pecado que se hace público,
que se sabe, la gente lo conoce y se sabe, ese pecado se tiene que confesar públicamente. El pecado secreto solo a Dios y nadie más se tiene que enterar. Fíjense que no tiene que hablar ni siquiera con el pastor, con el anciano, con nadie. Ahora, cuando sale a la luz pública un pecado, entonces es públicamente que hay que confesar. Camino a Cristo, página 38. Dice, fíjense. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. ¿Qué pecados hay que confesarle a Dios? Los particulares, específico. Ese pecado específico, particularmente. No es sencillamente decir perdona mis pecados, no. Es Señor, perdóname por este pecado que hice, ayúdame a vencer este pecado está acabando con mi vida espiritual, este pecado está acabando con mi fe, este pecado está acabando con mi familia, sin ellos saberlos, este pecado está separándome de mi familia, de ti, ayúdame a vencer este pecado en específico. En secreto a Dios. Pero cuando se hace público, también se debe confesar públicamente específico y particular el pecado. Hermano, yo cometí este pecado contra mi hermano, contra este hermano, y yo públicamente quiero al hermano pedirle perdón, disculpa ante el pueblo, porque públicamente cometí ese pecado. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público o en ese caso debieran confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Definida específicamente para poder ser perdonado del pecado. Obreros Evangélicos, página 228. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Todo pecado es una ofensa contra Dios. ¿Cuánto? Todo pecado es una ofensa contra Dios y ha de ser confesado a Él por Cristo. Todo pecado abierto debe confesarse abiertamente. Obreros Evangélicos, página 228. Ahora, vamos a ver, esta pregunta es algo que nos debe tocar, porque aquí nos dice cuál será el resultado de no hacer esto, de no confesar sincero y pecados particulares específicos a Dios o al hombre. Secreto en público, todo pecado debe confesarse, sea secreto en público, pero debe ser particular, específico y sinceramente confesando el pecado. Porque ¿qué peligro corremos si no hacemos eso? Primera de Samuel 12:19. Primera de Samuel 12:19. Fíjense, el peligro que corremos si nosotros no confesamos, sea en secreto o en particular, el pecado específico, peculiar, específico, al punto. Si no hacemos eso sinceramente, de corazón contrito, fíjense lo que dice la Biblia que pasará. Entonces, primera de Samuel 12:19. Entonces dijo todo el pueblo de Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y mucha gente dice, mira, como Dios no oye a pecadores, el pueblo fue a Samuel para que rogara por ellos. Pero ¿por qué el pueblo va a Samuel? Porque fue a Samuel que le pidieron el rey. Fue a Samuel que le pidieron el rey. Pero ellos reconocen que cometieron
que habían cometido muchos pecados y ahora le añaden este. Ellos lo reconocen. Pero aquí dice, por favor, para que no muramos, pídele al Señor que tenga misericordia de nosotros por este pecado específico. Pedimos, Rey, y nos alejamos de él. Fíjense que para Dios era pecado que el pueblo pidiera rey, y con todo y con eso Dios le dio rey. Porque es que tenemos, eso es lo que se llama libre albedrío. El Señor nos dice a nosotros lo malo que nos pasa si nos alejamos de Él y queremos hacer el pecado que nos da la gana. El Señor nos dice, ok, no hay problema, lo puedes hacer. Pero mira, estos son los males que conlleva tú cometer ese pecado. Siempre el Señor nos va a enseñar a nosotros las consecuencias del pecado, para que nosotros elijamos si queremos hacerlo o no. Siempre el Señor nos dice a nosotros, si tú obedeces, tendrás bendiciones, pero si desobedeces, tendrás maldiciones. En el capítulo 17 de Deuteronomio, el pueblo le dice, el Señor le dice al pueblo, cuando vayas a Canaán, vas a pedir rey. Y el rey va a hacer esto. Y el rey va a maltratarte, el rey va a hacer muchas cosas. El rey va a hacer que te alejes de Dios. El pueblo sabía eso y ahora pide rey a Samuel. Y Dios le dice a Samuel, no te preocupes, te están rechazando a ti, a mí, no a ti. Tú no eres del problema, tú no eres el que a ellos están negando, es a mí. Pero acuérdales lo que yo escribí. Vete y busca el libro de Deuteronomio, el libro que escribió Moisés, que se suponía que el pueblo leyera cada día. Vete y búscalo y acuérdale lo que yo dije allí que iba a ocurrir. Y acuérdale que el rey iba a ser un malvado, que el rey se iba a engrandecer, que el rey iba a hacer muchas cosas. Y con todo y con eso que hizo el pueblo, queremos rey. Queremos una persona que nos represente ante el mundo. Queremos un presidente que nos represente ante el mundo. Porque queremos ser igual que todas las naciones teniendo presidente. Queremos ser igual que todas las organizaciones del mundo teniendo un presidente. Y el Señor dice, tú no necesitas un rey, yo soy tu rey. Tú no necesitas un presidente, yo soy tu presidente. ¿Y qué dice el pueblo? No, queremos un rey, queremos un presidente. ¿Cuándo vamos a reconocer que estamos pecando contra Dios aún en eso? Pero no nos damos cuenta porque queremos ser igual que las demás naciones. Camino a Cristo, página 38 y 39. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación. No confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Fíjense, los israelitas le dicen a Samuel, mira Samuel, queremos un rey. Estamos cansados de que cada vez que ofendemos a Dios y nos apartamos de su ley, Él nos entrega a los enemigos y sufrimos la derrota. Estamos cansados de ese Dios que requiere absoluta obediencia para que podamos ser bendecidos por Él. Estamos cansados de ese Dios. Nosotros queremos a un hombre, a un rey, que vaya adelante a las batallas, que pelee por nosotros, que lleve el ejército y guíe. No queremos a Dios guiando el ejército, queremos a un hombre guiando el ejército. No queremos a Dios
guiando una nación. Queremos a un hombre guiando la nación. No queremos a Dios guiando una organización. Queremos a un hombre guiando la organización. Porque no confiamos más en ese Dios. No tenemos más fe en ese Dios. Porque ese Dios, cuando lo obedecemos, gana las batallas por nosotros. Pero cuando lo desobedecemos, no nos acompaña la batalla y la perdemos. ¿Estaremos nosotros diciendo lo mismo hoy? Diciéndole a Cristo, no queremos que sea la cabeza de la iglesia, queremos un hombre que podamos ver, porque a ti no te vemos. Cristo, tú estás en el cielo, yo no te veo. Nosotros queremos un hombre que podamos ver, porque como a ti no te veo, y el hombre solamente cree en lo que ve. Dice aquí, se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que lo rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión implícita. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el pecado del cual se habían hecho culpables. Camino a Cristo, página 38 y 39. Ahora, ¿qué acción práctica debe seguir a la confesión? Isaías, capítulo 1. Versículos 16 y 17. Isaías 1, 16 y 17. ¿Qué acción práctica? Y esto, por favor, no me vean a mí. Lean este pasaje, por favor. Vamos a hablar de persona a persona con Dios. Olvídate de que está a tu lado, olvídate de que está hablando, no. Persona a persona. ¿Qué acción yo, Ramón Ayala, debe seguir a la confesión? Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lavaos, limpiaos, quitad, dejar. Lavaos, limpiaos, quitad, dejar lo malo. Lavaos de la iniquidad, limpiaos de la iniquidad, quitar la iniquidad y dejar de la iniquidad. 17. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio, rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Aprended a hacer el bien, aprended. Buscar el juicio, haced justicia, abogad por la viuda. Limpiaos, lavaos, quitar, dejar, aprender, hacer, buscar, abogar. Todo eso son acciones. Todo eso son obras que son las buenas obras que vienen del arrepentimiento, de la confesión sincera hacia Dios. Todo esto viene de confesar el pecado particular, el pecado específico. Todo esto viene de reconocer ante Dios, ante el hombre, el pecado secreto ante Dios y el pecado público ante el hombre. Todas esas acciones, todas esas obras, todos esos actos deben ser cuando hay una confesión sincera. Cuando es una confesión específica y sincera. Ezequiel 33:15. Ezequiel 33:15. Dice: si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de la vida,
no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Qué hay que hacer? Restituir, devolver, caminar en los estatutos, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá. Limpiar, lavar, hacer el bien, abogar, devolver, no robar, caminando en los estatutos de Dios, nos llevará a la vida eterna y no a la muerte eterna. Eso es el resultado de confesar específico y sinceramente. Página 39 del libro Camino a Cristo dice: la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. Desearé toda la gente, página 509. Sí, pero fíjense, cuando nosotros leemos la historia de Zaqueo, dice que antes que Cristo entrara a su casa, que antes que Cristo fuera a Jericó, ya Zaqueo había sido un hombre nuevo, había cambiado, había escuchado la predicación de Juan el Bautista, había aceptado el llamado del Espíritu Santo a empezar a cambiar su vida, y ya Zaqueo había empezado a devolver lo que había robado. Ya Zaqueo no estaba robando, ya Zaqueo no tenía el mismo espíritu que tenía antes de escuchar la voz de Juan el Bautista y el llamado del Espíritu Santo. Pero ahora Zaqueo lo hace públicamente ante todos, ante Dios, que es Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, y ante todos confiesa que ahora iba a restituir todo. O sea, que Zaqueo no se convirtió cuando Cristo llegó. Zaqueo ya estaba en el proceso de conversión. Y cuando Cristo llegó fue el testimonio público de que ya Zaqueo no era el mismo que había cambiado anteriormente, y ahora públicamente dice: yo no soy igual. ¿Dejó de ser príncipe de los publicanos? No. ¿Dejó su trabajo? No. Sencillamente, de ahí desde que el Espíritu Santo lo tocó, Zaqueo dejó de comportarse como antes. Y cuando Cristo llega a su casa, Zaqueo públicamente dice: ya yo no soy el Zaqueo de antes, soy un Zaqueo nuevo. Y así lo estoy demostrando. En Testimonios para los Ministros, página 235 y 236, dice lo siguiente: sobre los que guardan los mandamientos de Dios se pronuncia esta bendición. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que puedan anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Los obedientes son denominados justos, son atraídos por el sagrado imán Cristo Jesús. Lo santo atrae lo santo. El que sea injusto continuará siendo injusto. El carácter, cuando Cristo diga consumado es, cuando Cristo deje de interceder por nosotros, cuando Cristo tire el incensario, cuando Cristo diga el que sea injusto siga siendo justo, el que sea injusto siga siendo injusto, cuando Cristo diga eso, el carácter no podrá entonces ser transformado.
Ya no habrá tiempo para transformar el carácter cuando Cristo diga consumado es. El aceite de la gracia no puede ser prestado por uno a otro, así como las vírgenes fatuas no tienen tiempo para ir a comprar aceite para ellas mismas. Los justos son los que guardan los mandamientos de Dios y estarán para siempre separados de los desobedientes e injustos que pisotearon la ley de Dios. El oro puro y la escoria no continuarán mezclándose. No existe en este mundo una persona que no necesite el arrepentimiento, que no necesite un intercesor, que no necesite un abogado. No existe en este mundo. Todos estamos en el mismo barco. Todos somos pecadores. Todos. Pero aquí dice que Cristo llama justos a los que guardan sus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que de corazón tratamos, con la ayuda de Dios tratamos de vencer el pecado, de guardar la ley de Dios. David dijo, me glorifico, me alegro, me gozo en guardar tus mandamientos. Mi gozo es obedecerte a ti, oh Dios. David dijo eso, pero ese David que dijo eso era pecador y cometió pecados. Y Cristo dijo, ese es de acuerdo a mi corazón. Cuando David fue ungido, Cristo dijo, no, mira, este es porque este es de acuerdo a mi corazón. Y después de ese hombre que era de acuerdo al corazón de Dios, hizo y deshizo. Porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús. Y todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe a los pies de Cristo para poder recibir ese perdón. Pero tenemos que hacerlo sincero. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a alejar este maldito pecado que está destruyendo mi vida. Hagamos eso diariamente, hermanos. Entreguémonos a Dios diariamente. Cristo viene y viene pronto. Tenemos que separarnos del mundo. Tenemos que alejarnos de las costumbres mundanas. Tenemos que dejar la política, abandonar la política, estar pensando en que un hombre, un partido va a hacer algo bueno. No, no, eso no es de Dios. Comenzamos a presentar unos temas en la iglesia acerca de la separación, de que tenemos como pueblo separarnos completamente de todo lo que nos aleja de Dios. Los siguientes temas que voy a presentar, si Dios lo permite, van a ser temas fuertes, van a ser temas que van a abrir nuestros ojos y nos van a llevar a tomar decisiones, porque Cristo está a las puertas y tenemos que ya estar tomando decisiones ahora, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo nos está llamando. Si oyeres hoy mi voz y te apartares de toda la maldad, entonces verás la misericordia de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos ante tu presencia para pedirte y darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Para darte gracias porque nos dejaste descansar durante la noche y nos dejas ver la luz del día. Para darte gracias porque tenemos un techo donde dormir. Para darte gracias donde tenemos el sustento. Para darte gracias por todo
las bendiciones que a veces sin reconocerlas ni saberlo tú nos das, por la protección diariamente que tú tienes con nosotros. Pero queremos también pedirte perdón por lo malagradecidos que somos, que no confiamos en ti, no tenemos fe en ti, no confiamos en que tú vas a guiarnos por el camino correcto. Y decimos no queremos a un Dios que no vemos, queremos a un hombre que nos guíe, porque a Él sí lo vemos. Perdónanos, ayúdanos a entender que tú vienes a buscar un pueblo que te obedece, un pueblo que se aparta, un pueblo que dice, voy a seguir a mi Dios antes que a los hombres. Ayúdanos a ser parte de ese pueblo. Ayúdanos a buscar ser parte de ese pueblo, que no queramos pertenecer a una organización religiosa, a un grupo étnico, no, que queramos pertenecer a tu pueblo que te obedece. Acompáñanos en este día. En tus manos ponga a la hermana Hilda, bendícela, que tus santos ángeles la abracen y la paz tuya, la misericordia llegue a su hogar y su familia. Y a los otros que no veo su nombre, también, Señor, llégate a ellos y abrazanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un día agradable, un día de victoria con Dios. Y que todo lo que hagamos sea siempre para su gloria y su honra. Y acuérdate, los brazos de Dios todavía están abiertos. La misericordia y el amor de Cristo todavía te está llamando. La sabiduría y la gracia del Espíritu Santo te dicen esta mañana, hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.